Saludos para todos ustedes, mis queridos hermanos del camino, queridos hermanos gnósticos, donde quiera que ustedes se encuentren. Damos una cordial bienvenida por parte de su amigo Edison Valencia, como siempre, con todo el cariño para compartir en este día, en esta noche. Disculpen ustedes el horario, disculpen ustedes que estemos haciendo este espacio sin haberlo informado, pero simplemente nos sale, se nos manifiesta una necesidad de compartir y pues tomamos la decisión, ¿verdad? Y la decisión es que vamos a hablar un poco en relación al desarrollo del médico interior, al desarrollo de ese sanador interno que cada uno de nosotros tenemos. Y vamos a sentar las bases de esta conferencia con una extraordinaria plegaria de curación que nos entrega un sabio maestro. Y con esta plegaria pues vamos a tratar de hacer una ilustración y motivarlos a cada uno de ustedes a la búsqueda de esa sabiduría médica, de ese médico interior particular, individual en cada uno de nosotros. Anhelamos que por parte de un servidor podamos llegar a sus corazones, a sus conciencias, a ese sentir particular en cada uno de ustedes, que nos motivemos, que nos entusiasmemos en el trabajo del desarrollo de esa curación interna, de esa curación que no solo es para aplicarla, vivirla en nosotros, sino también para podérsela aplicar, para podérsela orientar, para podérsela manifestar a una persona que puede ser tu familiar, que puede ser tu vecino, que puede ser tu esposa, tu esposo, tu hijo, que puede ser alguna persona que lo necesite, ¿no? Incluso hasta un animalito, ¿no? Una criatura elemental, un perrito, un gato, qué sé yo, en este caso en relación a la vida, en relación a la salud, en relación al cuerpo, pues hay muchas formas de poderlo aplicar, de poderlo desarrollar. Así que sé que muchos de ustedes, pues no es fácil conectarse en este momento, pero anhelo que los que se conectan puedan compartir, puedan entregar esta información a otras personas y podamos realmente en algún momento sacar el tiempo para poder ver esta conferencia, la cual la vamos a realizar con mucho cariño. Antes de desarrollar, de iniciar, quiero expresarles a ustedes en forma fraternal que pronto estaremos saliendo más temprano al aire. Vamos a compartirles a ustedes una conferencia muy interesante sobre la psicología, sobre esa psicología interna, sobre esa psicología en cada uno de nosotros, sobre el estudio de la psicología gnóstica, y la conferencia se va a llamar Poniéndole la lupa a los demonios, poniéndole la lupa al sí mismo, al mí mismo, a esos infieles que llevamos adentro, que son los causantes del por qué los problemas de salud y los desequilibrios psíquicos, emocionales, mentales, orgánicos que la humanidad tenemos en la actualidad, la causa de las enfermedades psicosomáticas, etcétera, etcétera, y eso lo hablaremos en una conferencia posteriormente a esta, así que estén muy pendientes, porque esa conferencia la estaremos realizando el próximo jueves a las 6 de la tarde. Muy atentos, jueves 6 de la tarde de esta semana, hora de Colombia, ¿ok? Para que estén muy pendientes. Bien, entonces les estaba diciendo a ustedes que la conferencia en este espacio va a ser dedicada para ustedes y para todos los compañeros del camino que queremos algún día desarrollar ese don de sanar, ese don de curar, ese don de la medicina, ese don del médico interior, ese don de el sanador interno. Y vamos a sentar, como les decía, las bases de esta conferencia con una plegaria que nos la comparte un gran maestro de sabiduría, conocido como venerable maestro Lakshmi Daimon, un maestro que incluso lo que sabemos y por conocimientos que tenemos en relación a este maestro, fue un gran médico botánico con grandes conocimientos de medicina y ayudó a mucha gente en el camino de su vida, la ayudó para sanar sus enfermedades, tanto a nivel emocional como a nivel orgánico, a nivel celular. Así que, mis queridos amigos, todos ustedes bienvenidos. Damos saluditos al otro lado de la pantalla con todo el cariño a quien le pueda servir nuestra conferencia y muchos abrazos por parte de su amigo Edison Valencia a quienes están al otro lado. ¿Sí? Esperamos de verdad les sirva esta conferencia.
Bien, entonces para empezar el desarrollo, vamos a leer esta plegaria y le iremos dando un desarrollo de análisis con instrucción e interpretación en base a nuestros conocimientos en el campo médico, en el campo de la salud. Así que muy atentos amigos, espero sus preguntas e inquietudes. Bien, vamos a comenzar con la primera parte y le vamos haciendo el análisis. Plegaria de curación. Desde el pórtico del templo de la vida, donde el oficiante de turno es el espíritu, el que todo lo da y todo lo sustenta, como atributo único de todo ser viviente, de donde la vida emprende un viaje, llevando la alegría de ser para luego regresar al punto de partida. Vamos con esta primera parte. Desde el pórtico del templo de la vida. Hay dos áreas dentro del árbol de la Kabbalah, dos puntos de energía relacionados con la vida. Uno corresponde al mundo de Binah, que corresponde ni más ni menos que al mundo del Espíritu Santo, Dios de dioses, hacedor de la vida, el pórtico de la vida, el hacedor de la vida. Y corresponde ni más ni menos que al primer triángulo logoico, en el área correspondiente al Sacratísimo Espíritu Santo, y desde ese lugar emana la formación de la vida que se manifiesta y se expresa a través de la Pakriti, a través de la Lucía universal, para dar forma a través de ese gran vientre a los mundos, y dentro de esos mundos humanidades, y esas humanidades ni más ni menos que la expresión de la misma vida dentro de un planeta, ¿verdad, queridos hermanos? Pero hay algo más interesante en esto. Desde ese mundo, de ese pórtico de la vida, donde está el Logos Binah, el sacratísimo hacedor de la vida, hace otro desdoblamiento y tenemos otra esfera de la vida en manifestación, que es el mundo de Yesod, el mundo que corresponde a esa área sutil, a ese cuerpo vital, a esa momia. Y el cuerpo vital que está directamente conectado con las diferentes dimensiones, con el mundo electrónico, con el mundo de luz, con el mundo de Chesed, y el mundo de Chesed conectado directamente al mundo del Espíritu Santo. Entonces, desde el mundo de las partículas subatómicas, lumínicas, podríamos decir, espirituales. ¿Por qué? Porque resulta que si ustedes miran, el mundo físico es el mundo celular, pero luego existe el mundo atómico que corresponde al mundo vital, y el cuerpo vital se llena de la energía vital o de la energía atómica electromagnética que emana directamente del Sol, la acumula y luego se la transmite directamente al cuerpo físico para reparar las células. Y no solo reparar las células, sino reparar los átomos, moléculas y partes subatómicas de nuestro propio cuerpo sutil, conocido como doble etérico o cuerpo vital. Más allá de ese cuerpo vital, existen otras partículas en movimientos, como son, pues de hecho, los protones, los neutrones, las moléculas conectadas al cuerpo mental, y luego tenemos el mundo electrónico, que es el mundo de la sexta dimensión, y por encima, podríamos decir, como el maestro lo explica, está la dimensión hechas de luz, que ya es como decir la energía suelta, manásica, la energía de los electrones, donde en ese lugar pues ya ahí es otro nivel, un nivel que para nosotros tal vez puede ser muy desconocido, pero por encima de esas regiones de luz está la región del espíritu, del hacedor de la vida, de donde emana el pórtico de la vida para manifestarse en el cuerpo vital y luego ese cuerpo vital recargar, reparar al cuerpo físico. Entonces, es necesario que nosotros entendamos estas cosas, al menos de una forma teórica, para estudiarla desde una forma filosófica y desde una forma científica, a través de lo que el maestro dijo. Es necesario que nosotros estudiemos, ¿verdad?, el átomo,
que estudiemos la molécula, que estudiemos las formas subatómicas, que estudiemos sobre los diferentes cuerpos, porque como el cuerpo físico si enferma, es porque enferma el cuerpo vital. Y si el cuerpo vital enferma, es porque hay una asociación electrónica atómica entre el físico y el vital. Y a su vez, entre la parte emocional y la parte mental. Y de ahí es donde vienen a formarse los diferentes problemas de salud. Entonces tenemos, mis queridos hermanos, una conexión directa con el templo o con el pórtico de la vida, desde el mundo del logos, del espíritu, y desde la dimensión de Yesod o de José o de la piedra, el fundamento, que es el cuerpo vital conectado al cuerpo físico. Así que ahí es donde están las claves. Por eso es que en este camino es fundamental la conexión entre el sexo vinculado al Espíritu Santo para poder recargar, reparar y regenerar el cuerpo físico, las células físicas, a través del sabio uso de la energía mediante los misterios de la transmutación, mediante los procedimientos del Sahama y Tuna, ya que ahí está la clave de transformar partículas a un nivel mucho más superior. Pero bueno, no nos vamos a quedar aquí porque necesitamos continuar. Lo que quiero decirles a ustedes es que este maestro, al escribir esta plegaria, realmente se inspiró y nos baja desde lo alto, ¿sí? La conexión con la energía, y nos conecta con la parte física para poder entender de cómo o por qué es necesario el desarrollo de ese médico interior, de ese sanador interior, de esa curación en nosotros. Seguimos. Allá en ese lugar me ubico, ofreciéndome al divino Hacedor, para que me conceda el privilegio y la gracia de ser un apóstol de la vida en su representación aquí en el mundo de las formas. Allá en ese lugar me ubico para convertirme algún día en un apóstol de la vida. Pero para conocer y volverme un apóstol de la vida, por eso es necesario estudiar desde el pórtico, entender las fuerzas y las manifestaciones de esas partículas de luz que van tomando forma hasta llegar a la forma atómica, y de esa forma atómica ingresar dentro de nuestras propias partículas para la reparación. Por eso les colocaba a ustedes el mundo del Espíritu Santo y el mundo de Yesod, el fundamento, el mundo de la vida, que se manifiesta como la momia aquí en el plano tridimensional y que es nuestro fondo vital. Si yo entiendo estos aspectos, estudio sobre la medicina, estudio sobre las fórmulas, plantas, sobre secretos de la madre naturaleza, de la Pachamama, me preparo en el campo tal vez de la homeopatía, acupuntura, reflexología, todo este campo relacionado con las técnicas de sanación, ¿verdad? El uso de metodologías con las cuales puedo ayudar a los enfermos. Entonces me voy formando poco a poco para convertirme en un apóstol de la vida, ¿verdad? En un apóstol que sirve, que ayuda a la vida. Y no solo a la ayuda, sino que respeta y no le hace daño a la vida. Entonces aplicamos la máxima que dice, si tú no vas a hacer el bien, tampoco debes dañar. No debes dañar, haz el bien. Esa es una máxima para los sanadores, esa es una máxima para los apóstoles de la vida. Por eso debemos ser un apóstol de la vida en su representación aquí en el mundo de las formas. Y vale que analicemos el otro pedacitito porque se une con estas palabras. Prosternada humildemente frente al atril, donde posan las sagradas escrituras que dan testimonio del mandato del Divino Señor, donde pide a sus apóstoles enseñar su evangelio y curar enfermos. Entonces, el evangelista, el apóstol, el mensajero, el discípulo, el misionero, debe manejar, debe conocer en relación a la medicina. Debe conocer sobre la medicina que ayude a sanar el cuerpo. Debe conocer sobre la medicina que ayude a sanar el alma.
debe conocer sobre la medicina que ayuda a sanar los órganos, debe conocer sobre la medicina que ayuda a sanar la parte emocional, la parte mental de las personas. Por eso, prosternado humildemente frente al atril donde posan las sagradas escrituras, que dan testimonio sobre el mandato del Divino Señor, donde pide a los apóstoles enseñar su evangelio y curar a los enfermos. Es necesario que nosotros prediquemos el evangelio, que prediquemos la palabra, que prediquemos el quinto mensaje, que prediquemos la quinta verdad, que prediquemos la doctrina samaeliana, que le enseñemos a la humanidad que este camino existe, que le ayudemos con todas estas herramientas que están en todas las obras y que esas personas puedan de esta forma sanar, ¿verdad? Que podamos empezar a curar a ese leproso que hay dentro de cada uno de nosotros, que lo ha producido, ni más ni menos que el ego. El ego nos ha hecho los leprosos putrefactos, nos ha enfermado, nos ha dañado, nos ha contaminado, nos ha ensuciado en nuestro interior. Y es como aquella sombra, ¿verdad? La famosa sombra que llevamos dentro, que genera putrefacción. Eso lo hace el ego. Por eso los maestros, y el maestro en el libro de la medicina oculta dice que el ego es catalogado como la enfermedad. En estos momentos, el ego es catalogado enfermedad, pero no solo enfermedad física, sino enfermedad mental, enfermedad emocional, enfermedad psíquica, enfermedad celular, enfermedad orgánica, enfermedad molecular, enfermedad atómica. Es la causa de los problemas de la salud humana. Y ahí es donde venimos nosotros a convertirnos en esos sanadores, en esos predicadores para sanar el alma y para sanar el cuerpo, para sanar el alma, la mente y las emociones y para sanar la parte orgánica, la parte física de las personas. Entonces, nos ganamos ese doble derecho, el que sana el espíritu, el que sana el alma y el que sana la parte orgánica, la parte física. Ese es el trabajo que nos corresponde. Por eso esta plegaria de curación dejada por este venerable maestro, de verdad que lo inspira a uno y lo motiva a seguir desarrollando ese médico interior, ese sanador interior. Bien, seguimos por acá porque el tiempo es interesante para poder estudiar. Pido a la divinidad que me doten de un corazón capaz de desarrollar el más profundo amor por todo ser viviente y por ende por la vida. Que me ayude a ayudar a la vida, ¿sí? Ayudar a todo ser viviente, ayudar a la vida. Ese es el camino que nos corresponde. Yo sé que muchos de ustedes dirán, pero es que yo no sirvo, no me interesa la medicina. Pero ¿qué más medicina que tú enseñes, que tú prediques, que tú orientes a alguien para que pueda encontrar la curación a sus problemas, a sus bloqueos, a sus traumas, a sus dificultades, a sus complejos? Esa persona que puede recibir la enseñanza puede empezar a repararse, a autoconocerse, a autoanalizarse, a echar hacia adentro, mirar hacia adentro para poder hacer un cambio en su vida. Esa es la mejor medicina que podemos compartir en estos momentos. Por eso somos apóstoles, que debemos compartir la medicina que es el evangelio, la doctrina. Y los que trabajamos con medicina, entonces ayudamos a la parte orgánica, a las enfermedades que son causadas por los mismos desequilibrios que produce el ego y es el causante del porqué de las diferentes enfermedades. Por justa razón, hoy en día se están formando médicos de todas las clases, de todos los niveles, de todos los grados, porque la medicina ha comprendido que el problema no solo es orgánico, sino que es espiritual. Y nosotros nos debemos convertir en esos médicos espirituales para ayudar a otros. Seguimos. Y a la vez me conceda ese don que todo lo puede, para esgrimir en mi laringe la palabra que cure,
en mis manos el poder de sanar y en mi corazón el poder serle fiel al bendito, como depositario de ese cáliz sin mancha, lleno de amor y de pureza, que ha de ser mi mente de ahora en adelante, capaz de recibir en mis manos a todo ser viviente enfermo y devolvérselo a la vida sano y salvo. Y salvo. ¿Ok? Que así sea. Que así sea. Esa parte cuando comenzamos muy interesante. Mire lo que dice al principio. Tóqueme, por favor, al principio. Y a la vez me conceda Ese don don que que todo lo puede para esgrimir el milaringe, la palabra que cure, en mis manos el poder de sanar y en mi corazón el poder de serle fiel al bendito como depositario de ese cáliz sin mancha, que ha de ser mi mente de ahora en adelante, capaz de recibir en mis manos a todo ser viviente enfermo y devolvérselo a la vida sano y salvo. ¿Ok? Entonces, esto tiene un papel muy importante, ¿sí? Muy importante. Que tenemos el deber, la obligación, tenemos los derechos de entregar el mensaje, la medicina del alma, para que todo ser humano que la reciba, alguno de ellos pueda ser orientado, guiado a hacer un camino espiritual, se abra paso en el camino gnóstico, ¿verdad? Y estamos llamados a ayudar a los demás sin importar si reciben o no reciben la quinta verdad, el quinto evangelio. Simplemente debemos hacer el bien sin mirar a quién. Debemos ayudar, debemos servir, debemos compartir y debemos predicar la palabra a través del sabio uso de la laringe, una laringe creadora que se gesta o que se carga de un potencial cada vez que transmutamos nuestras energías y sublimamos esas energías al cáliz de la mente, purificándolo, limpiándolo, llenándolo de santidad y recargando la laringe con ese poder del verbo para que las personas que escuchen sobre esta medicina pues sientan el impulso, sientan la necesidad de concurrir, de llegar a un centro gnóstico, de llegar a una sala de conferencias, sin importar qué escuela sea, sin importar si es de la iglesia del maestro Lakshmi, si es de Ajea, si es con el maestro Huencancú, si es allá con los hijos del maestro Samael en México, si es con la doctrina o con la iglesia patriarcal, o si es algún tipo de cofradia exclusiva que digan ser samaelianos y que respetan los principios y las enseñanzas del maestro, pues que se acerque. Pero nosotros estamos llamados a predicar ese evangelio para poder sanar a los enfermos. Y si esos enfermos concurren y reciben la medicina, entonces ellos recibirán sus ayudas, sus beneficios, su curación, su orientación, su guiatura para su alma, para su conciencia, para que se encaminen en esta doctrina que viene desde hace milenios ayudando a la humanidad. Así que mis hermanos gnósticos, esto es fundamental, que podamos entender que en esa plegaria de curación dejada por el venerable maestro Lakshmi están unas bases interesantísimas para comprender que todos y cada uno de nosotros podemos desarrollar ese médico interior, ese misionero interior, ese sanador interior, ese discípulo interior, ese apóstol interior, ¿verdad? Todos estamos llamados a desarrollarlo. Todos estamos llamados a ser parte con el servicio a la humanidad. Todos estamos llamados, de alguna u otra manera, a vivir el IQ, el Instituto de la Caridad Universal. Todos estamos llamados, de alguna u otra manera, a dar de lo poco que tenemos o pedir limosna para dar la limosna a otros. Aquí nadie puede decir que simplemente estudiar gnosis es el todo. No, se necesitan son hechos y los hechos lo hacemos a través de nuestra propia vida, a través de lo que hacemos con el corazón a quien le pueda servir, ya que eso se genera
o produce muchos valores dármicos, y los valores dármicos pagan los valores kármicos, y al pagar los valores kármicos con valores dármicos, entonces solucionamos problemas, y los problemas que se solucionan es para que podamos avanzar en el trabajo de los 3 factores, o sea, poder vencer el ego y poder lograr la castidad. Y unido castidad con muerte psicológica y sacrificio por la humanidad, nos permite desarrollar el médico interior, porque nos convertimos en sanadores del alma de las personas y nos podemos convertir en sanadores del cuerpo físico de las personas si estudiamos la medicina, si estudiamos la botánica oculta, la medicina oculta y magia práctica, si estudiamos las plantas, las fórmulas, si estudiamos técnicas de sanación terapéutica para ayudar a las personas. Y de esa forma nos elevamos a un saber mucho más potencial y adquirimos una capacidad de filosofía dentro de este camino que nos permite entender los pasos que debemos dar hacia nuestro propio cambio, hacia nuestra propia transformación, hacia nuestro propio despertar, hacia nuestros propios logros espirituales. Y ese es el camino, eso es lo que debemos buscar, eso es lo que debemos anhelar, hermanos, ¿sí? Todos nosotros necesitamos anhelar esto. El que no anhele, o el que no aspire, o el que no sienta que realmente puede lograr más, pues, ¿qué le pasa? ¿Qué le sucede? Debe preguntarse, porque no podemos continuar así, ¿verdad? No podemos continuar así. La gnosis es para superarnos, es para tener aspiraciones. Ya no vale continuar con esa mentalidad pobre y con esa mentalidad controlada por personas. Ya no podemos ser individuos manejados por una psicología oscura, llena de terror, donde nos meten miedo, donde nos controlan, donde nos dicen de que no se puede, que esto es imposible, que si no se dan el permiso entonces no haces nada, no sirves a nadie, no haces un sacrificio, no estudias. ¿Por qué? Porque todo es malo, porque todo es peligroso, porque todo no se puede, porque todo eso no es. Tenemos que aprender a dividir, como dice el maestro, la atención. Tenemos que aprender a tomar lo que sirve y lo que no sirve, desecharlo y usar las herramientas que tenemos para crecer y para ayudar a los demás. No podemos seguir siendo manejados por la psicología oscura de muchos hermanos del camino que a través del control, ¿sí?, mental, quieren tenernos ahí como si fuéramos unas simples gallinas de gallinero, ¿sí?, que nunca vamos a poder volar como águilas. Necesitamos pensar como águilas, necesitamos pensar como halcones, necesitamos visualizarnos como un cóndor en las alturas. No podemos seguir siendo los pollos en el gallinero que no tomamos decisión de un trabajo, de un proceso de revolución, de ir a enseñarle a la humanidad, de compartir, porque como no nos dan el permiso, como no nos dicen que lo hagan, entonces no somos capaces de hacerlo. Es necesario que ya despertemos y que nos abramos paso, ¿verdad? Que nos abramos paso, porque estamos perdiendo el tiempo y estamos perdiendo el impulso. ¿A qué me refiero con el impulso? Cada uno de nosotros tiene un impulso adentro, y si uno no aprovecha el impulso que tiene, ese impulso, que es una fuerza, tarde que temprano se retira. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la energía se mantiene, y como la energía no se crea ni se destruye, la energía simplemente se transforma, pero también puede cambiar de sitio, puede cambiar de espacio, puede alejarse, puede acercarse, puede desaparecer, ¿verdad? Irse para otro espacio de transformación, de creación. Entonces uno tiene una energía dentro que es el impulso del ser. Uno tiene una energía dentro que es la fuerza del Cristo Samael, del Cristo Rojo en esta época. Si no la sabe uno aprovechar, esa fuerza se le va a uno, se le retira. ¿Y por qué se le retira? Pues porque no la aprovechas, porque la vida se le pasa a uno, porque los años pasan, porque el cuerpo cambia, la mentalidad cambia. Y nos quedamos, como pasa con muchos hermanos en el camino, viviendo solo de las historias, viviendo solo del pasado. Mas cuando se les invita a enseñar, a conferencias, a producir, a distribuir la doctrina, a que abramos primeras cámaras, a que compartamos volantes, libros,
ese día dicen, no puedo, no tengo tiempo, difícil, no me comprometo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque una cosa es hablar de la gnosis y otra cosa es ir a los hechos. Y nosotros necesitamos ir a los hechos porque es la forma de desarrollar el sanador interior, el médico interior, que no es más ni menos que valores fusionados a ese apóstol, a ese misionero, a ese maestro, ¿verdad? En potencia germinal, que debe reventar, que debe crecer, a ese iniciado que debe desarrollarse, a ese servidor, ¿sí? A ese mensajero, a ese apóstol, a ese discípulo que tiene que desarrollar sus propias capacidades, que debe mirar hacia adelante y que debe volar, que debe saltar, porque de lo contrario nos quedamos aquí en el gallinero pensando que somos águilas, pero nunca aprendimos a volar. Y esa es la situación del por qué muchos de nosotros decimos que eso es para los maestros, que eso es para los iniciados, que yo no soy capaz, que yo no puedo, estoy soñando, ese hermano es un soñador, ese hermano simplemente es un fanático, es mitómano, porque a toda hora habla cosas que realmente nosotros no somos capaces de hacerlas. ¿Y es por qué? ¿O por qué piensa así ese hermano? Porque ese hermano está codificado, ese hermano está controlado, ese hermano ya tiene unas verdades o tiene unas creencias en su cabeza que otro le improntó, que otro le metió. Y por eso no puede aceptar que puede dar más. ¿Por qué? Porque si no me dan la autorización, porque si no me dicen que lo haga, no lo hago. Y nunca toma decisiones, o sea, nunca aprenderá a volar y pensará que es un águila dentro del gallinero comiendo maíz. Y usted sabe que las águilas cazan lo que quieren comer. Así que tengamos en cuenta eso. ¿Ok? No sé si hay alguna inquietud. ¿Qué te parece hasta el momento? A los compañeros que se alcanzaron a conectar a esta hora, pues nos disculpan el horario, pero esperamos que les sirva y que les ayude esta corta conferencia en relación al desarrollo del médico interior, el sanador interior. Profe, por el WhatsApp pregunta Mercedes, dice, profesor, en cuanto a la plegaria de curación, esta la podemos decir en nuestras plegarias diarias para irnos integrando con ella pidiendo por la humanidad. Sí, claro. Esa plegaria de curación la hacemos todos los días. En nuestras prácticas particulares la realizamos. ¿Por qué? Porque queremos la curación del cuerpo y porque queremos ayudar a otras personas y porque pedimos por los enfermos del mundo. De igual sucede con la oración al logo solar. La oración al logo solar es para pedir por la salud de los enfermos y es para pedir por la salud del cuerpo físico de nosotros. Por eso les decía al comienzo de esta conferencia, como estamos hablando de la curación desde el pórtico de la vida, desde el mundo de Binah, y estamos hablando de la curación desde el mundo de Yesod o de José, que es el mundo vital, cuando ustedes miran la plegaria del logo solar, dice tu logo solar emanación ígnea. ¿Por qué? Porque las energías vienen del sol. ¿Qué energías vienen del sol? Pues átomos. Y esos átomos que vienen a hacer una frecuencia y una resonancia con los átomos de nuestro cuerpo vital, pues los recargan, los acumula y luego el cuerpo vital pasa esos átomos de reparación y curación a los átomos del cuerpo físico. Y por eso es que el cuerpo empieza a la reparación y a la regeneración y la curación, porque es el cuerpo vital o fondo vital quien transmite la vitalidad del cuerpo físico. Y el cuerpo físico, pues como dice el maestro, vibra con el potencial de energía que le transmite el fondo vital. Pero el fondo vital está conectado directamente al centro sexual, al área sexual de los seres humanos. Entonces, en la parte sexual del ser humano está el potencial para multiplicar la salud, la vitalidad, la curación y poder lograr el despertar y poder desarrollar el potencial electromagnético si nos lo proponemos. Y en ese mismo fondo vital o centro sexual está el poder para recargar nuestra laringe de energía creadora, para crear a través de la palabra. Por eso es que es fundamental que nosotros
siempre tengamos pensamientos positivos. Ya no podemos estar a toda hora repitiendo, es que estoy enfermo, es que estoy jodido, es que estoy mal, es que la situación es compleja, es que estoy en la inmunda, es que si les contara, es que si ustedes supieran, no me lo creerían. Si ustedes supieran todo el daño que me han hecho, todo lo malo que he vivido, todas las situaciones que me pasan, si ustedes, no, es que ni les cuento, se reirían ustedes, llorarían al lado mío. De verdad, yo estoy mal, estoy jodido, no, las puertas están cerradas para mí. Entonces, una persona vive repitiendo esos comandos, esas palabras, esas creencias que ya tiene en su mente subconsciente y las manifiesta en forma consciente. Pues, ¿qué ocurre? Que esas energías las atrae a su cuerpo físico, las atrae a sus células, las atrae a sus moléculas, a sus átomos, y esto genera disfunciones, agotamientos, enfermedades, problemas, no solo físicos, sino psíquicos, emocionales, mentales, y su cuerpo vital baja o disminuye su potencial. Y ahí es donde la persona, en vez de progresar, echas para atrás y para atrás y para atrás. Y eso está asociado a las creencias, a la forma de pensar, a la forma de sentir y a la forma de actuar. Entonces, esta plegaria les invito, pueden encontrarlas ustedes por Google, por internet, coloquen plegaria de curación, venerable maestro Lakshmi, y no nos pongamos a pensar si ustedes creen que él es maestro o no creen ustedes que es maestro, eso no le presten ustedes, eso son creencias que nos han metido otros. Simplemente tomen la plegaria. Miren ustedes que tiene un valor grande esta plegaria de curación. Como sucede con la oración al logo solar, aprendámosla de memoria y recitémoslas en nuestras oraciones. E imaginemos que el cuerpo sana, que esa enfermedad desaparece, e imaginemos que nuestra vida mejora, que nos llenamos de dicha, de bienestar, de alegría, nos llenamos de bondad, de caridad, ¿sí? Somos felices, sentimos amor, y esto pues se va a ir reflejando en nuestra vida, se va a ir reflejando en lo que hacemos y la vida de nosotros va cambiando, irá mejorando. Y si lo hacemos para un enfermo, maravilloso porque lo vas a ayudar. Si te lo haces a una persona cercana, a tu pareja, a tu hijo, a quien sea, recuerden ustedes que las oraciones son escuchadas. Y si se hacen con mucha fe, pues vamos a ser escuchados para que se dé un beneficio para esa persona. ¿Ok? Dígame. Digamos, en esta oración, en mi punto de vista, nos ofrece, digamos, esa integración que nosotros debemos tener, primero con nuestro ser, con la divinidad, con todo ser viviente. Con todo ser viviente. Sin distinto de que sea planta, animal, humano, sino pues respetar como esa parte de vida. Es la vida. Es integrarse con ellos, es respetarlo y digamos en esta oración es agrupa a todas estas elementales, toda la vida. La vida es la vida. La vida, sí, a todo tipo de vida. Entonces, digamos, esto es una ayuda bastante grande dentro del trabajo espiritual de cada uno de nosotros. Claro, porque total. si la tenemos en cuenta, lo que usted estaba diciendo acerca de tener pues una palabra, poder esgrimir la palabra, ese verbo, y no solamente en la salud, sino es esgrimir el verbo en todos los aspectos de la vida, en todo lo que se diga, en todo lo que crea la palabra. Por eso le estaba diciendo ahorita que uno tiene muchas creencias falsas y usa mal la fuerza del pensamiento vinculado a la palabra. Sí. Un hermano gnóstico que a toda hora esté diciendo, es que esta enfermedad es incurable, es que esta medicina me la tengo que tomar por toda la vida porque los médicos así lo decretaron, es que no me voy a poder curar, es que esto es una enfermedad kármica. Y a todo está repitiendo, es que esto es una enfermedad kármica, esto es una enfermedad kármica. Y repita, mire, tenemos que quitarnos de la cabeza muchas creencias que las hemos codificado, modificado a nuestra vida, las hemos materializado y nos están haciendo mucho daño.
Hay hermanos que dicen que están pasando pruebas de tierra porque viven situaciones paupérrimas, difíciles. Y tengan en cuenta que una cosa es una prueba de tierra y otra cosa es que esté uno metido en un hueco porque no quiere hacer un cambio, porque no quiere servirle a la humanidad, porque no quiere transformar su forma de pensar, sentir y de actuar, porque no le quiere dar el valor a la energía sexual para transmutarla. Y a todos está diciendo que es una prueba de tierra y que por eso está llevado. ¿Y ustedes se imaginan una prueba de tierra 20, 30 años? Eso es falso. Eso son creencias equivocadas y que las han acotejado, las han acomodado dentro del estudio de la gnosis y las han hecho unas verdades. Y se han dejado llevar por un montón de información que ciertos instructores han entregado y les hacen creer esas cosas y las personas las toman y no se dan cuenta que cada quien tiene que comprender su propio camino, cada quien tiene que entender su propia obra, debe comprender la sabiduría, debe entender y comprender el camino espiritual. Y por eso hay que estudiar la gnosis, por eso hay que tratar de entenderla, por eso hay que tratar de vivirla y de compartirla para que a uno se le abran espacios de la conciencia, de la mente y de las capacidades cognitivas del cerebro, extracognitivas, para tener un mayor entendimiento de la doctrina y de esa forma cómo la vamos a aplicar y cómo la vamos a vivir. Entonces, ¿cuántos hermanos en el camino todos están diciendo que para qué el dinero? Creencias falsas, ¿sí? Y a toda hora están expresando pobreza y miseria, y hablando de enfermedades, y hablando de pruebas, y hablando de un montón de cosas que en el fondo no están viviendo, que no están haciendo en su vida, y solo cargan con una lastre encima que no les permite ver el progreso, que no les permite ver la salud, que no les permite ver la conciencia, que no les permite ver las facultades. ¿Por qué? Porque las creencias que tenemos metidas, que nos han inculcado, realmente son equivocadas. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos han hablado en conferencias que para qué anhelar esto, que para qué anhelas lo otro, que para qué aspiras a eso, que en cualquier momento se viene el colubus, que en cualquier momento se acaba la humanidad y la gente vive con un pensamiento fracasado, derrotista, miserable y no tiene aspiraciones de que su cuerpo le responda, de tener una buena salud, de estudiar, de enseñar, porque ahora están creyendo un montón de cosas, de que ya no hay nada que hacer y resulta que como ese no hace, entonces no deja que otro haga y como uno ve que otro no hace, entonces tampoco yo hago y ahí es donde está el error. Necesitamos realmente abrirnos a la verdadera sabiduría, comprender a la luz de la conciencia mejor el camino y sirvamos, ayudemos a otros, porque es la mejor forma de solucionar nuestras deudas y al león de la ley se le combate con la balanza, hagamos buenas obras para pagar las deudas. Y el que paga deudas sale librado, y el que sale librado, el camino se le despeja. Y si su camino se despeja, entonces vienen mejores ayudas, mejores orientaciones, viene mejor éxito, se abren puertas, se despeja y se derrumban los obstáculos y las barreras, los inconvenientes. Nuestra salud mejora, nuestra salud mental, nuestra salud emocional mejora y alejan de nuestra vida muchas personas que no nos convienen, alejan de nosotros fuerzas tenebrosas, destruyen de nosotros parásitos que simplemente nos están absorbiendo nuestra energía. Todo eso es posible porque Dios es tan grande y los maestros y nuestro ser sabe lo que necesitamos, entonces nos echa la mano, pero necesitamos mostrar hechos y los hechos se hacen son con hechos, no con palabras, ni viviendo de la historia de la gnosis, viviendo de la historia de lo que otros hicieron. No, tenemos que hacerlo nosotros, queridos hermanos. ¿Sí? Ahí nos vamos a ir logrando desarrollar eso que se llama el médico interior, que es el que ayuda a sanar el alma a los demás. El médico humano, físico, que es el que ayuda a sanar las enfermedades de los demás. Y si ayudamos a sanar a los demás, pues seremos sanados nosotros. Seremos curados nosotros de nuestros males. Bien, creo que vamos ya culminando en estos momentos. Bueno, vamos con los saludos de las personas que se lograron conectar. Germen del Carmen Figueroa dice: saludos profesor, un abrazo desde Chile. Norma Sepúlveda, buenas noches, saludos desde Monterrey, Nuevo León. Marcela Correa, buenas noches profesor.
Natalia, buenas noches, paz inverencial, qué bonita conferencia. María Bautista Galvez, buenas noches, gracias por tan gran enseñanza. Y Mariano Castro dice, el maestro Samael desarrolló mucho de medicina natural. En nuestras prácticas también podemos invocarlo para sanar y curar, sobre todo nuestra conciencia y también la parte física. Así es. Yo le voy concluyendo con lo siguiente, que Dios quiera desde ese pórtico de la vida, de donde el oficiante es el espíritu, que los venerables maestros de la medicina puedan derramar sobre nosotros la curación y la sanación y sobre esos enfermos que pueden estar en nuestra casa o en un hospital, en un centro médico, una clínica, ¿verdad? En una casa de salud. ¿Y por qué? Porque Dios permita que la fuerza del Espíritu Santo, que el maestro Paracelso, Galeno, Hipócrates, Hermes Trismegisto, el venerable Huiracocha, Esculapio, Ángel Adonai, el Logos Gabriel, Caluzuanga, ¿verdad? El maestro Samael, si los llamamos, si los evocamos, los invocamos, les pedimos que ellos puedan concurrir hacia nuestro lecho, hacia nuestra casa, hacia el lugar donde está ese enfermo, para que ese enfermo reciba la curación, reciba la sanación, reciba los beneficios de esa medicina universal. Que eso sea posible, ¿verdad? Que eso sea posible para el bien de todos esos enfermos, de todos esos parientes, de todos esos amigos y de todos esos familiares que lo necesitan. Pedimos para el bien de ellos, que el cielo de verdad les ayude, porque recuerden ustedes que el maestro dijo que muchos enfermos, que incluso no son estudiantes de la Gnosis, los llevan al templo de Alden. Y allá en ese templo de Alden son tratados con medicinas y aplican cromoterapia, aplican una cantidad de procedimientos extraordinarios de curación para que luego esos enfermos empiecen a tener la recuperación aquí física cuando ellos ni remotamente se imaginan que espiritualmente los llevaron a un templo de curación. Vamos a ir ya concluyendo aquí la plegaria, ¿no? Ya quedó terminada, se las recomendamos a ustedes para que ustedes se la aprendan de memoria y la reciten en sus oraciones con la oración al logo solar, y tengamos en cuenta que siempre seremos ayudados si tenemos la fe y si le pedimos al maestro que nos ayude. El maestro Samael nos puede llevar a ese templo de Alden y allá en ese templo de Alden poder recibir nosotros realmente la asistencia. Les digo algo que le escuchábamos al maestro Lakshmi en algún momento. Decía el maestro Lakshmi lo siguiente, miren ustedes, él decía que había muchos enfermos que llegaban al templo de Alden, y en el templo de Alden, en ese portón inmenso, en ese lugar gigantesco, le preguntan al enfermo, ¿para qué quiere la salud? Entonces el enfermo expresa, porque me quiero curar, yo me quiero sanar, estoy muy enfermo. Y que le preguntan, ¿para qué quiere la salud? ¿Para qué se quiere curar? ¿Cuál es el objetivo de quererse curar usted, de querer sanar su problema de enfermedad? Porque es que no puedo seguir así, porque tengo una familia, porque esto y porque lo otro. Pero aquel médico que preguntaba llegaba a algo más profundo, interrogando al enfermo y le decía, ¿usted quiere curarse, se quiere sanar para seguir en lo mismo que es su vida? Para seguir en las borracheras, para seguir en sus vicios, para seguir en sus desmanes, en sus abusos, para seguir dándole rienda suelta a sus defectos, a su forma de pensar, sentir y actuar. ¿Usted quiere tener salud para seguir con la misma vida que tiene? ¿No le interesa tener salud, pero para mejorar su vida en todos los aspectos? Entonces dice que primero el enfermo entra en un proceso como de reflexión, y muchos de esos que entran en un estado de reflexión, los ingresan a ellos al templo y allá empiezan a ser medicados, empiezan a ser asistidos, operados, tratados, ¿sí? Con medicinas, con los colores primarios
con tratamientos energéticos, limpieza de los cuerpos, ¿sí? Extraen una cantidad de parásitos energéticos, fluidos, enfermedades energéticas que están incorporadas en los cuerpos y que está metida directamente en la parte vital del enfermo. Y esos médicos sacan todas esas suciedades y el cuerpo empieza poco a poco a repararse, a sanar, a curarse físicamente. No sabemos cuántas terapias harán. El cierto del caso es que hacen terapias como si fuera aquí un consultorio, un centro médico donde el paciente llega a ser tratado por ungüentos, por hierbas, por esencias, por colores, por vibración, por magnetismo, por energía, etcétera, etcétera. Y así sucede por allá arriba. Y aquí el paciente empieza a curarse, empieza a sanarse. Por eso es que tenemos que tener fe y pedir de corazón para que el arcángel Rafael o el maestro Samael nos pueda echar la mano. Y aunque parezca increíble, el maestro Lakshmi es igual, ¿sí? El maestro Lakshmi es igual. Y no porque yo quiera aquí hablar cuestiones, pero les puedo decir a ustedes que hemos recibido ayudas y ese maestro nos la ha dado. Entonces, es importante que seamos nosotros muy dados a la gratitud, ¿sí? Siempre dar las gracias y siempre uno pedir perdón por lo malo que ha hecho. Quien es grato y pide perdón por los pecados cometidos, tenemos más derecho de ser ayudados. Y si nos dedicamos a ayudar a otros, seremos más ayudados todavía. Así que, hermanos, a todos ustedes de verdad que agradezco su buena voluntad, su tiempo, su esfuerzo, sacar este espacio, por tomarse este espacio para acompañarnos. Gracias por sus aportes. Espero que les haya servido esta conferencia, de verdad, de todo corazón. Los que apenas se han conectado, les recomendamos que la vuelvan a ver. Cualquier pregunta, escríbanmela ahí en el espacio de comentarios y estaremos pendientes para contestar sus inquietudes, sus preguntas. Y compartan este espacio, compartan esta conferencia a quien le pueda servir. De verdad que les pido que le den like. Si a ustedes les ha gustado, denle like para que esta conferencia llegue a otras personas. Denle me gusta y nos estaremos conectando el próximo jueves a las 6 de la tarde, donde estudiaremos ya un aspecto más profundo sobre ponerle la lupa a los enemigos, a los infieles, a los demonios que llevamos adentro, causantes de las enfermedades y nuestros fracasos, que están ahí en el propio psiquismo de cada uno de nosotros. Esa conferencia la damos el jueves 6 de la tarde. Espero se conecten, nos acompañen, no pierdan esta oportunidad. Entonces nos veremos el jueves. Abrazos para todos ustedes. Se les quiere a la distancia y les deseamos lo mejor de lo mejor. Un feliz descanso. Que la pasen extraordinariamente bien, compañeros.